Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente a Estudios Bíblicos. Vamos a estar con el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 18, con nuestro hermano Agustín Afonso. Vamos a ver resumen de clase pasada. Estuvimos viendo la parábola de la viuda, esa que estaba persistiendo para que se le hiciese justicia a su adversario. Vamos a leer del capítulo 18, verso 1 al verso 8, que fue la clase que estuvimos observando el día de ayer. Dice la palabra: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos, orar sin darse por vencido. Entonces, hablaba mi hermano acerca de la comunicación con Dios, que es tan importante, siempre estar orando y no darnos por vencidos, no desmayar, no abandonar la oración a Dios, porque es muy importante. Y es tan así que Jesús pone un ejemplo acerca de cómo esta mujer pedía justicia al juez injusto y le va a dar justicia por la persistencia de ella. Dice el versículo 2: había un juez en la ciudad y dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Y una viuda, verso 3, de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: haga justicia en este conflicto contra mi enemigo. Y durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces Jesús pone un ejemplo realmente importante acerca de quizás este hombre que no temía a Dios y este hombre que es terrenal y esta mujer que representa en este caso a cada uno de nosotros persistiendo em, a, a que le hicieran justicia acerca de algo que está ocurriendo en Realizó sus vidas. Alejandro. Hola, ¿me oye, Agustín? Hola, hermano Juan, ¿cómo estás? Ya llegó, ya llegó. ¿Cómo están? Gusto Hola, de hermano verlas y de verlos. Juancito, Dios te guarde. ¿Hasta dónde me Hola. escucharon? ¿Hasta qué parte escucharon, hermano? Buenas tardes, hermano. No, Hasta ahí. ya Hasta estamos el viendo. ejemplo que dio Jesús, el ejemplo que dio Jesús con esta viuda O sea, sobre la oración. verso 5, hermana Alex, entonces, ¿cierto? Sí, era de carácter pésimo. Muy bien. Entonces, esta mujer no, me está volviendo loco. Estoy releyendo el verso 5. Me ocuparé para que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces, este es un ejemplo que está colocando el Señor y este juez le va a hacer justicia por la persistencia de esta mujer viuda en sus oraciones. Cabe destacar que nuestros hermanos comentaban lo que es ser condición de viuda, y lo que es ser en este tiempo que no tenía inclusive em, forma de trabajar, no tenía tanto Yo le voy a respeto, pedir, lamentablemente, como lo pudo haber tenido acerca de la ley con los hombres, pero igualmente Dios la pone a ella como un gran ejemplo. Verso 6, entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Aprendan esta lección. Verso 7, vamos a ver cuál es la lección, que lo diga nuestro Señor. Si hasta Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? Hace esa forma de pregunta. Y la segunda pregunta, ya la vamos a responder esta, ¿seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto le hará justicia, pero el Hijo del Hombre cuando regrese a estas personas tendrá y les encontrará fe en la tierra. Entonces, Jesús da una pregunta pero de una vez y dándonos una respuesta positiva. O sea, la primera pregunta que él hace
¿Acaso no creen que Dios hará justicia a un pueblo escogido que clama a Él de día y de noche? O sea, efectivamente sí, Dios te está diciendo que sí, te va a responder. ¿Seguirá aplazando la respuesta? Dios siempre va a responder. Inclusive hay un pasaje en Miqueas, hay un pasaje que me gusta mucho, que dicen que podemos probar al Señor si es necesario. Vamos a probar al Señor, a ver si es verdad que no va a abundar su amor y su misericordia y su compasión sobre este pueblo, decía el libro de Miqueas. Pero en este caso, me llama la atención Jesucristo, sabiendo que todo lo que pidamos a través del Hijo del Hombre, a través de Jesús, el Padre le dará esa respuesta. Sabemos que a veces la voluntad de Dios quizás no es la nuestra, quizás los propósitos de Dios no son los nuestros, quizás nosotros que estamos pidiendo y pedimos mal, como decía mi hermano ayer en el paralelo del libro de Santiago, pero el tema importante es que siempre va a haber una respuesta de Dios en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento de la felicidad, siempre hay respuesta de parte de Dios. Y viene esto creo que me gustaría conectarlo también con el afán y la ansiedad o ese momento en que Jesús nos dice que no nos preocupemos por la ropa, por el vestido o por o por la bebida. Si estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas os serán añadidas. Y el apóstol Pablo me llama la atención como también en este contexto, hablando de que no nos faltará absolutamente nada, de que siempre encontraremos una respuesta, de que siempre Dios cuida a su pueblo escogido día y de noche. Si tú lees, cuando está hablando de las ofrendas, vamos a tener siempre lo necesario y todo lo suficiente y vamos a abundar en toda buena obra. Entonces, en cuanto al servicio y la administración para los santos de la ofrenda. Entonces, es un- un pequeño comentario que me llamó la atención hacerles. Y viene ahora a continuación a darnos otra otro ejemplo acerca de cómo debemos orar, de cuál es la actitud nuestra para orar, o sea, qué carácter debemos de tener. Una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, persistamos en oración, no nos demos por vencidos. Jesús viene por segunda vez, termina el contexto del capítulo, el versículo 8, cuando el Hijo de Dios regrese. Es necesario que permanezcamos fieles hasta nuestra partida de este mundo o hasta la segunda venida del Señor, si estaremos en esa generación que Dios ha dicho que venga. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos, hermano Agustín, a partir del versículo 9. Y si tienen comentarios, preguntas, lo pueden hacer ahora mismo. Comentarios, preguntas, aportaciones. Ok, vamos a continuar. Entonces, ciertamente, esta viuda, ella iba a ese juez, a pesar de que era un juez injusto, de que era un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero era el que tiene la autoridad para poderle hacer justicia. Ella necesitaba de ese hombre. Ella necesitaba que este hombre o este juez le hiciera justicia y era el único que lo podía hacer. Como decía ayer Lisbeth, o sea, las viudas tenían muchas cosas en su contra. El hecho de ser viuda ya mermaba mucho lo que era su desempeño ante la sociedad. Ella misma no podía presentarse ante un juez, pero a pesar de eso, ella va delante del juez para que este juez le hiciera justicia. O sea, ella reconoce su necesidad de ese juez. Por eso le rogaba, por eso iba persistentemente siempre a su presencia a rogarle, a decirle que le hiciera justicia a su adversario. O sea, ella tenía una necesidad. Ella sentía una necesidad y ella sabía quién podía satisfacer esa necesidad que ella tenía. Y eso es lo que hacemos nosotros con Dios también. Cuando nos comunicamos a Dios o cuando vamos a Dios en oración, cuando sentimos y sabemos que Dios es el que nos puede proveer, nos puede ayudar en cualquier situación, en cualquier cosa que podamos estar viviendo. O sea, lo que decíamos ayer, reconozco mi dependencia de Dios. O sea, sin Dios no soy nada, sin Dios no puedo hacer nada. Dios es el que siempre me va a ayudar y me va a proveer y me va a dar lo que yo necesito. Por eso vamos a Él en oración. Por eso vamos a orar a Dios, porque Dios, como decíamos ayer, Él sabe cuáles son mis necesidades antes que yo se las pido.
como decía Jesús, ¿verdad? Antes que yo se las pida, ya Dios sabe lo que yo necesito, ya Dios sabe qué voy a pedir. Pero Dios quiere que le pidamos. ¿Por qué? Porque ese hecho de que pidamos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios, nuestra sujeción a Dios, que queremos, que sabemos que Él es el que nos puede sustentar en cualquier situación que podamos tener. Ahora, ¿con qué actitud iba esta mujer a pedirle al juez que le hiciera justicia? Aquí no se menciona la actitud de ella, pero dice que ella era persistente en ir a ese juez. O sea, tanto era así que el juez dice, ¿hasta cuándo esta mujer me va a estar molestando? O sea, ¿hasta cuándo me va a estar fastidiando la vida? Porque no dejaba de ir. Pero yo no creo que ella fuera con una actitud de exigencia, sino de ruego más que de exigencia. Porque ella sabía que ese hombre podía hacerle el favor, podía hacerle justicia de su adversario. Entonces tenía que ir con una actitud diferente, ¿verdad? Una actitud de ruego. Uno para conseguir las cosas es mejor ir con una actitud de humillación o de bajeza antes que exaltarse o tener una actitud rebelde ante la persona que te pueda hacer el favor, porque es la manera de conseguir las cosas. Entonces ella iba con una actitud diferente a la actitud que tenía este mismo fariseo que vamos a ver ahora. Vamos a leer versículo 9 al versículo 14, porque Jesús, aparte de que enseña de que es necesario orar, de que estemos constantes en la oración a Dios, que es necesario que nos comuniquemos con Dios siempre y le comuniquemos las cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, también tenemos que tener una actitud al momento de orar. ¿Cuál es la actitud que debemos tener al momento de orar? Como decía Alejandro. Versículo 9 al versículo 14, ¿quién lo puede leer? Aquí estoy, hermano mío. Hermana lectora. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Fíjese, ¿a quién le refiere Jesús de esta parábola? ¿A quién se la está refiriendo? Después que habla sobre el juez injusto, o la viuda del juez injusto. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A unos que se consideraban justos, o sea, se consideraban a sí mismos como justos. O sea, había hombres, aparentemente eran los fariseos o los que enseñaban y defendían lo que era la ley. Ellos se consideraban justos porque él habla de un fariseo y un publicano. Claro, el fariseo, ¿por qué? Y el publicano, ¿por qué hace esa distinción entre fariseo y publicano? Porque el fariseo era la persona que enseñaba la ley, eran los que vigilaban que se guardara la ley, que se cumpliera la ley como estaba escrita, mientras que los publicanos eran personas que cobraban impuestos y eran mal vistos por el pueblo. Eran personas rechazadas por el pueblo porque muchos los consideraban ladrones, porque se quedaban o se quedaban con parte del impuesto que ellos cobraban. A lo mejor no era el caso de todos, pero aparentemente ellos tenían esa fama de que eran ladrones. Por eso Jesucristo utiliza 2 lados completamente opuestos para enseñar sobre esta parábola. Alguien que es religioso, que es temeroso de Dios, alguien que cumple con la ley, alguien que enseña la ley y que vigila que la ley se cumpla, contra otro que no cumple, que hace pecado, que roba, estafa y es mal visto por la sociedad. O sea, completamente distinto, los 2 polos completamente distintos. Entonces, había personas que eran así, como los fariseos, o como personas que confiaban en sí mismos como justos.
porque el hecho de que eran fariseos, aunque ahorita, claro, si uno ahorita habla de los fariseos, uno se recuerda las palabras de Jesús, fariseos hipócritas. O sea, uno siempre se va hasta allá, fariseos hipócritas. Pero en aquel momento, en aquella época, el fariseo era muy bien visto por la sociedad, era persona respetable ante la sociedad judía. Una persona que era respetable porque eran los que enseñaban y vigilaban que la ley se guardara. Eran los que llevaban a cabo eso. Entonces eran personas respetadas ante la sociedad judía. Eran muy respetadas. O sea, ser un fariseo era un privilegio. Era un lujo, pues. Era un privilegio para una persona ser fariseo. Era un cargo muy honorable el ser fariseo. Mientras que ser publicano no. Publicano era un trabajo aunque necesitabas tener cierta cultura para poder ser publicano, pero era mal visto por la sociedad por el hecho de que primeramente trabajaban para Roma, para el imperio, que los estaba dominando. Y segundo, porque aparentemente, aparte que Roma cobraba impuestos altos o cobraba impuestos que a veces eran difíciles de pagar por parte del pueblo, ellos cobraban más de lo que Roma exigía y se quedaban con parte de esos impuestos que cobraban, o por lo menos era la fama que había en ese momento. Entonces, aparentemente habían personas ahí reunidas donde estaba Jesús, en el grupo, que tenían esta confianza en sí mismos. Eran como los fariseos que se consideraban justos, que se consideraban que no tenían ningún tipo de pecado o no eran pecadores. ¿Por qué? Porque se veían a sí mismos de esa manera. Entonces, hay unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, no solamente confiaban en sí mismos como justos, sino que menospreciaban a los otros. ¿A quienes menospreciaban los que se consideraban justos? A los que ellos no consideraban justos. O sea, para ellos, para estas personas, que aparentemente eran los fariseos o los escribas, para ellos el hecho de que no fueras como ellos es porque eras pecador o cometías pecado. Por tanto, eres menospreciado, te veían de una manera de menosprecio, eras rechazado por ellos. Esa era la actitud que tenían ellos. Y el hecho de hacer eso ya los convertía en pecadores también. Fíjese lo que decía Romanos 3, Romanos capítulo 3, cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, hablándole a los judíos y a los gentiles, capítulo 3, versículo 9, decía, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los judíos. Somos mejores que ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles. En ninguna manera. O sea, el mismo Pablo está diciendo, los judíos no eran mejores que los gentiles. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y esa fue la razón por la que Jesús viene al mundo. Porque no había justo ni aun uno, como dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, todos se desviaron, todos se apartaron. Y ese es el problema de la humanidad, que nosotros por nuestra propia condición humana, por nuestra propia naturaleza humana, es imposible que cumplamos todo lo que Dios quiere que hagamos, por lo menos el caso de la ley. La ley fue dada con ese propósito. ¿Para qué fue dada la ley? Para que nos diéramos cuenta de que sin Dios no éramos nada, sin Dios no podíamos. Necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. Por eso Dios es el que nos justifica. Por eso es que Cristo vino a justificarnos, regalarnos esa salvación, ¿verdad? La gracia. Porque nosotros mismos, por nuestra propia condición, es imposible que nos salvemos. Pero había personas que pensaban diferente. Entonces, por eso él enseña esta parábola. Que aparentemente una parábola no es una historia verdadera, no es una historia real, pero es una historia que ellos puedan entender del mundo, una historia que se puede aplicar en el mundo, pero que trae un mensaje espiritual. Por tanto, por eso es que él coloca un fariseo y un publicano, para que ellos puedan hacer la comparación entre los dos, porque la gente sabía y entendía lo que significaba ser publicano y significaba ser fariseo. Entonces, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, pero los dos eran judíos. Había uno fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo de esta manera. Y a lo mejor oraba en voz alta. O sea, porque ellos les gustaba ser vistos por la sociedad, ser escuchados, como Jesús decía. Ya tienen su recompensa porque les gusta pararse en las esquinas de las plazas y orar para que ser escuchados por el mundo, por el pueblo. Y la manera como ellos oraban era así, como está Jesucristo ejemplarizando aquí en esta parábola. O sea, alabándose a sí mismos. No hablando con Dios, hablando con los que lo estaban escuchando.
en ese momento. O sea, ellos hablaban más al público, a los que estaban cerca, que al mismo Dios. Y a veces tenemos que tener nuestro cuidado con eso. Yo he visto oraciones de hermanos donde quieran hacer un estudio bíblico en una oración. Y eso no es correcto. Porque en la oración estamos hablando con Dios, no con los hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo oramos, o sea, de qué manera nos dirigimos a Dios. Porque a veces nos olvidamos que estamos hablando con Dios y empezamos a hablarle a los hermanos en plena oración. Y no es correcto. Entonces, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Puesto en pie, o sea, resaltando a sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Dios, fíjate, supuestamente está orándole a Dios. Pero Jesucristo dice que él oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. O sea, era con él mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los demás. ¿Cómo eran los demás? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba con él ahí cerca. O sea, él era diferente. Y a lo mejor era verdad. Eso no necesariamente era mentira. A lo mejor él no era ni ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni nada de lo que él está mencionando. Pero la actitud que él tenía no era la correcta. Al menospreciar a los demás, al menospreciar al mismo publicano que estaba cerca de él. Dice, no soy como los otros. O sea, yo soy mejor, yo me gané mi condición de judío y puedo estar en tu presencia porque mis méritos lo merecen. O sea, porque merezco esto por mis vidas, por lo que yo hago. Y es lo que él estaba tratando de decirle supuestamente a Dios acá, aunque más ellos oraban más para el público que para ellos, para Dios. Entonces, ni aún como este publicano, o sea, menospreciando al publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, él estaba simplemente justificándose con su vida, con lo que él hacía, por las obras que él hacía. O sea, supuestamente para su propia condición humana, las obras que él hacía eran suficientes para estar justificado ante Dios o para estar bien. Por tanto, ¿cómo era la actitud del fariseo hacia Dios? O sea, si yo me considero justo, yo considero que todas mis obras son correctas, son justas ante Dios, ya yo no necesito a Dios. Yo dejo de necesitar a Dios porque mis propias obras me justifican. Ya no es Dios el que me justifica, no es Dios el que me salva, no es Dios el que me ayuda, sino que yo mismo, con mis obras, me justifico. Y era lo que hacía él, o este hombre por lo menos. Se estaba justificando a sí mismo por sus obras, por lo que él hacía, por lo que no hacía y por lo que hacía. No pecaba, pero también daba el diezmo y ayunaba 3 veces a la semana, como él dice aquí. Pero ¿cuál era la actitud que tenía el fariseo, el publicano? El publicano era distinto. Dice que el publicano ni siquiera se acercó. Fueron al templo, pero él ni siquiera se acercó. Fíjese, más el publicano estando lejos. Fíjese, se quedó lejos. O sea, él no se consideraba digno de acercarse al sitio de la oración o al sitio donde estaban orando o iban a orar. Él se quedó lejos. A lo mejor no se sentía digno de estar junto a un fariseo, de estar cerca de una persona que supuestamente eran los santos del momento, que eran los fariseos, los que cuidaban y representaban la ley de Moisés. Él, aún estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El fariseo estaba parado, me imagino con los brazos levantados, orando a Dios. El fariseo, estando lejos, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. O sea, me imagino que estaba cabizbajo. ¿Por qué él estaba de esta manera? Porque sentía y sabía cuál era su condición. Él sabía cuál era su condición. Él entendía que era pecador. Él entendía su necesidad de Dios. Él entendía su necesidad de perdón. Por eso él oraba diferente a como oraba el fariseo. Él podía justificarse, decir, yo soy publicano, pero yo no robo. Yo no robo. Sabrán quiénes roban, pero yo no robo. Yo lo que gano lo comparto con mi familia. Yo lo que gano, bueno, ayudo a los necesitados. Él podría decir muchas cosas de esas y a lo mejor lo podría hacer. Pero él no se enfocaba en esto, sino que él simplemente sabía
que era pecador. Él entendía que era pecador. Por eso ni siquiera levantaba la vista al cielo. Dice, la oración de él era, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. O sea, como perdóname porque soy un pecador, porque he pecado. Así es la actitud. ¿Quién era el único que le podía perdonar? Dios. El fariseo, ¿qué buscaba de Dios? Nada. Nada, porque él no sentía que necesitaba a Dios, o no necesitaba que Dios le diera nada, porque él lo tenía todo supuestamente según su propia conciencia. Él se sentía justo, él se sentía tranquilo, él se sentía bien por lo que él hacía, por lo que él guardaba. O sea, para él no era necesario Dios, no era importante Dios. Por eso la oración habla más a nosotros que al mismo Dios. Porque cuando yo oro a Dios, yo estoy reconociendo mi dependencia de Dios, mi necesidad de Dios. Y porque sé que Dios es el que me puede proveer y me puede dar lo que yo necesito. Dios es el que me puede perdonar. Pero cuando yo estoy completo o me siento bien, me siento justificado, que no he hecho nada malo a nadie y hago lo que supuestamente es necesario que se haga para cumplir lo que Dios le agrada, entonces yo siento que por mis obras yo soy justificado ante Dios, me siento bien, no necesito a Dios. Las personas están bien en esa manera, entonces ya no buscan a Dios, aunque saben que existe Dios, aunque pueden estar orando a Dios, pero lo hacen de la manera que hace el publicano, sin su necesidad de Dios. ¿Dios qué quiere? Que reconozcamos nuestra dependencia de Él, que reconozcamos nuestras faltas. Fíjense que el apóstol Juan, en su primera carta, él escribía, un momentico, Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es estar en luz? ¿Qué es vivir en luz? ¿Cómo vivimos en luz? ¿Cuándo vivimos en luz? Si estamos en luz, sabemos que cuando nosotros nos bautizamos, pasamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Sabemos que eso sucede. Pero a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que ya estamos en el reino de la luz y dejamos de ser luz para el mundo. Y andar en luz es andar en dependencia de Dios, es andar en temor de Dios, es andar en Dios siempre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Estábamos en tinieblas, nos bautizamos, pasamos al reino de la luz, pero podemos andar en tinieblas, aunque hayamos pasado al reino de la luz. ¿Por qué? Porque volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes, porque dejamos de confiar en Dios, dejamos de tener a Dios en nuestras vidas como número uno, como en primer lugar. Empezamos a apartarnos de Dios. Pero si andamos en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Él decía que tenía comunión con Dios, porque él decía, yo no hago nada malo, yo no soy adúltero, yo no soy no sé qué cosa, yo no robo, no hago nada malo, doy diezmo, y ayuno 3 veces a la semana. O sea, para él tenía comunión con Dios. Pero ¿cómo andaba? ¿En qué situación andaba? En tinieblas. O sea, estaba en tinieblas, entonces realmente la comunión era mentira. Porque no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Quién nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo cuando andamos en luz. Pero nos limpia, siempre nos está limpiando. Es una limpieza constante. Fíjese que nos limpia de todo pecado. A pesar de que estamos en luz, seguimos en pecado. O sea, cometemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. O sea, yo no puedo ser como el fariseo decir, yo no peco, yo soy justo ante Dios. O sea, cuando yo digo yo no peco, me estoy engañando a mí mismo. Y la verdad no está en mí.
¿Por qué? Porque yo siempre voy a pecar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. O sea, nosotros jamás podemos decir que no hemos pecado. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para confesar los pecados a Dios? ¿Quién lleva una lista diaria de los pecados que comete a diario? ¿Quién tiene tanta buena memoria para acordarse del momento que se levantó en la mañana hasta la hora que se acostó en la noche, de recordar todos los pecados que cometió durante el día, para en la noche decirle a Dios, este pecado, este pecado, este pecado, este pecado, perdóname? ¿Será que eso es lo que Dios nos está diciendo? ¿O Él espera que oremos como el publicano? Es decir, soy pecador, o sea, fallo, Señor. Yo no tengo que llevar una lista de mis pecados, pero tengo que reconocer ante Dios que cometo pecados, que soy débil, que la carne es débil y voy a cometer y siempre cometo pecados. Pero yo no puedo confesarle pecado por pecado a Dios, porque amor, ni me acuerdo cuáles son los pecados que cometí. Y más si pasa una semana, y más si pasa un mes. Pero tenemos que hacer como el publicano. Sé propicio a mí, pecador. O sea, necesito de ti. Y Dios quiere eso. Si somos o no somos dependientes de Dios. Si necesitamos a Dios para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que reconozcamos nuestra bajez y nuestra dependencia de Dios en todo momento. ¿Hay preguntas o comentarios? Me gustaría escucharlos. Agustín, Fíjese el versículo. no, perdona, sigue tú, sigue. No, vamos con el 14, bueno, después vamos con los comentarios. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Fíjate, él se consideraba justo, pero el que fue justificado fue el publicano antes que el otro. O sea, él descendió justo a su casa, se descendió como justificado, mientras que el otro no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la actitud del fariseo? Enaltecerse. ¿Cuál es la actitud del publicano? Humillarse. Ahora, ¿por qué el fariseo se enaltecía? Porque él se consideraba justo, consideraba que sus obras eran suficientes para ser justo ante Dios, para estar justificado ante Dios. Él iba simplemente a orar para decirle, Dios, como yo no hay ninguno. Eso era lo que él decía, como yo no hay ninguno. O sea, aquellos, bueno, allá ellos, pero como yo no hay ninguno, ni siquiera el fariseo es, el publicano es. Entonces, al final, su misma actitud lo lleva a pecar, su misma exaltación, o sea, querer exaltarse ante los demás. Primero exaltarse ante Dios y después exaltarse ante los demás que lo estarían escuchando en el momento de la oración. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Siempre una actitud de humillación, de dependencia ante Dios. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que confiemos en Él y dependamos de Él siempre. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora sí, los comentarios. Sí, Agustín. Mientras estás conversando y dándonos esta parte que Jesús nos está mostrando aquí, ¿no? Acerca de la actitud. Y siempre estoy pensando también en cómo Él nos dice en la manera que vamos a ofrendar, porque me llama la atención que el libro de Mateo, que no sepa tu mano derecha lo que va a hacer tu izquierda. A veces queremos ser vistos por los hombres, eso, y ese es el propósito de este fariseo, ser visto por los hombres. O sea, yo soy un fariseo, yo soy perfecto. O sea, lo que tú decías es importante, me llama mucho la atención y a veces nosotros quizás hacemos no tan solo en la oración, sino con muchas otras actitudes que queremos ser más vistos por los hombres, inclusive hasta los mismos, no, yo como predicador a veces pienso y decía, cónchale, siempre la gloria es que sea para Dios, porque cuando yo quiera enaltecerme más que al propio Jesús en un mensaje. O sea, mira como Alejandro da un buen mensaje. Yo creo que ahí estamos actuando ya como los fariseos también.
justificando nosotros mismos. Ese era mi comentario. Amén. Gracias, hermano. Hermano Miranda. Sí, ok. En el cuadro grande, ¿verdad? Siempre vemos que Jesús está hablando del reino, está anunciando el reino de Dios, está anunciando lo que es realmente el lugar donde Él gobierna y cómo funciona su gobierno. Entonces, podríamos ir hasta el principio, pero si nos vamos nada más al capítulo anterior, ¿verdad? Está hablando de advertencias a los discípulos, ¿verdad? De la forma en que deben de tratar. Y en el reino de los cielos nadie pone tropiezo a nadie, para empezar. En el reino de los cielos la gente realmente tiene fe y confianza en Dios. En el reino de los cielos uno ayuda a los demás aunque no te agradezcan, no te den gracias. La situación de leprosos, los 10 leprosos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Él sanó a los 10, aunque uno nomás le dio las gracias, de todos modos los sanó. Damos sin esperar, o sea, yo prefiero recibir la recompensa de Dios de que alguien me diga a mí gracias por lo que haces por mí. Mejor que Dios me diga. Entonces cuando está hablando del reino de Dios, les dice todas estas cosas. Ellos preguntan cuándo y dónde, y Él les contesta espiritualmente. Y luego en el reino de Dios, la oración es constante, la comunicación con Dios es constante, la confianza en Dios es constante. Es lo que nos está enseñando cuando la viuda que está recibiendo injusticia, que no deja de molestar, está dando la naturaleza de cómo es este Dios de nosotros, que quiere que contemos con Él. La parábola que acabamos de leer sigue siendo lo mismo. El publicano no es el único que necesita la humildad. Justo antes, en el capítulo anterior, en el capítulo 17, versículo 10, dijo, siervos inútiles somos. Entonces aquí está diciendo lo mismo. Me golpeó el pecho diciendo, ten piedad de mí, pecador. ¿No? Trátame propiciamente. No merezco tu salvación, no merezco tu perdón. Una humildad completa. Y eso es como es el reino de los cielos. Y eso es lo que a mí me encanta, porque está dando la naturaleza de lo que es, que la diferencia tremenda entre vivir en este mundo lleno de injusticia, lleno de apariencia, y la vida espiritual tan maravillosa que hay, contando y confiando en nuestro Dios. Ese es el cuadro grande para mí. Hermana Alex, por favor. Hermanito Agustín, dijiste algo que gracias a Dios que lo dijiste porque me has creado una gran tranquilidad. Usted dijo algo muy que yo le pedí perdón a Dios. Le digo, ay Señor, perdóname, pero yo pensaré eso, Señor, pero es que yo considero que no puede ser así, ¿verdad? Y es que usted dice que hay hermanos, también pasan las hermanas, que empiezan a orar y prácticamente en la oración pues dan una prédica y muchas veces caen en que empiezan vamos a suponer que orar por la palabra que se dio, pues. Entonces en la oración empieza, aparte que dan gracias, entonces empiezan a agregarle a la prédica y como si nos lo estuvieran predicando nosotros. Yo digo, pero yo digo, ay Dios mío, pero la hermana está como predicándome, pues, y esta es la oración. Ay, ay Dios mío, porque yo pienso así, perdóname, Señor, mejor que no diga nada. Pero entonces yo creía que eso pasaba conmigo, pero es que realmente me lo acabas de decir, pues, que es verdad, cae en ese error, pues veo que realmente es un error, que en la oración, pues, continúan como predicando y ya no se apartan de lo que realmente es la acción de gracia por la palabra recibida, pues que es lo que le corresponde. Generalmente sucede en las oraciones para dar gracias por la enseñanza. Por otro lado, en las clases, muy buenas clases,
dijera el hermano Roberto, no le podemos dar la gloria nunca al mensajero, sino al mensaje. Sin embargo, muy buenas clases del hermano Vicente. Siempre que en la clase me quedan muchas cosas en el corazón, y una de las cosas que me quedaron es esta, que él decía, hermano, cuando usted está haciendo el bien, cuando usted está haciendo las cosas como Dios quiere, cuando usted está predicando, cuando usted está ayudando al prójimo, cuando usted está obedeciendo a Dios y el mundo lo está viendo, el mundo no va a glorificar a Dios. El mundo va a glorificarte a ti, ¿verdad? Porque el mundo va a decir, oye, qué buen hermano, oye, qué buen predicador, oye, ese hermano, esa persona sí es buena gente. Hermano no, porque el mundo se relaciona a uno como persona, ¿verdad? Entre hermanos somos nosotros en el reino. Entonces, pero el mundo dice, oye, pero qué persona tan lindo, como habla de Dios. Esta persona sí es buena, mira cómo ayuda al prójimo. Entonces decía el hermano Vicente, ¿cómo hacer que lo que tú hagas sea para glorificar a Dios delante del mundo, que el mundo te está vanagloriando? Y terminaba diciendo, no te quedes callado, no te quedes riéndote, sonriéndote de que, ay, qué chévere lo que me está. La gloria es para Dios. Por eso siempre que hacemos algo, la gloria es para Él, y tenemos que decirlo en todo momento y en todo lugar, decir que la gloria es para Él, ¿verdad? Sabemos que entre hermanos pues estamos acostumbrados a entender que lo que hacemos para glorificar su nombre, pero para delante del mundo, no, yo no soy bueno. Bueno es Dios, bueno es el Espíritu Santo que tuve el privilegio de recibir. Y si usted quiere conocerlo, quiere recibirlo, bueno, vamos a sentarnos para que lo conozca, porque yo te lo quiero presentar. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer para que la gloria de Dios sea manifiesta ante el mundo. Gracias. Amén. Hermano Agustín, estoy Dígame. pensando en la clase pasada, bueno, la pasada no, hace muchas clases pasadas, el Evangelio de Lucas capítulo 11, cuando los discípulos le dijeron a Jesús que le enseñaran a orar, y que así como lo hizo Juan el Bautista con sus discípulos, que por favor le enseñaran a orar. Y si vemos el Padre Nuestro, que ya lo estudiamos contigo y con la palabra de Dios, va dirigido siempre a Dios. No es hablando con nosotros. Eso es algo importante, lo que tú vienes conversando, y la hermana Alex también está diciendo. La oración no es la comunicación para nosotros, la comunicación de la oración es directamente al Padre. Es como dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, que tu reino venga pronto, danos el alimento que necesitamos, perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que nos a los que pecan contra nosotros, no nos dejes caer en tentación. O sea, todo va dirigido a Dios, siempre. Y esa es la parte que me llamó la atención. Gracias, Agustín. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Hermano, sí, Dígame. solo Hermano Iván, y luego el hermanito Juan, por favor. Hermanito Iván. bueno, es bien importante hacer notar como irnos ahí a esa sociedad donde estaban ahí, porque por ejemplo el fariseo estaba en la escala más alta en el estilo religioso, o sea, más alta quiere decir que es supuestamente es donde Dios los escucha. Mucha gente en nuestro sistema cree que, por ejemplo, los sacerdotes, y ahí están aquellos pastores renombrados que salen. El mundo piensa que ahí es donde está Dios. Yo hablo con Dios ora por mí, que incluso cobran por orar, y cuántas cosas no se ven. Entonces vemos que no cambia. Yo siento que la sociedad, la mente de las personas seguimos en el mismo tema, mientras que el publicano estaba prácticamente en la escala más baja. Incluso en ese tiempo se les consideraba como pecadores cualquier, prostitutas, y las personas que se suponía que era más pecador. Entonces podemos ver acá que
supuestamente el fariseo en las alturas, y supuestamente en su mente era aceptado, era el que más aceptaba a Dios. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, y una de las cosas que él saca en sí habla de los méritos. O sea, los méritos, mi posición, el hecho de que se comparaba con otros. Imagínense cuántas cosas, por ejemplo, mientras que el otro, el publicano hablaba consigo mismo. Y llegó a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estaba ahí? Y me gusta mucho esa palabra que utilizó, ser propicio. Entonces, esa palabra de propicio viene en el templo estaba el propiciatorio dentro del arca, y es donde Dios manifestaba su gracia y su misericordia, ¿va? Entonces nosotros realmente la manera cómo abordemos, cómo oremos es sumamente importantísima, ¿va? ¿Cuál es realmente las peticiones que nosotros vamos a hacer? Y podemos ver aquí el ejemplo, a quién escuchó, cuál es la diferencia. Incluso podemos ver que él estaba lejos. La única diferencia es que ahí estaba Cristo con él, y eso es lo que nosotros debemos de lograr, que Cristo siempre esté con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermanito Juan, por favor. Sí, Alejandro me ganó el versículo que me recordé de que los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y por mucho tiempo eso me ha llamado la atención. Y en comentarios aquí en la casa, a veces le comento a mi esposa, ¿verdad?, que es bien importante todo lo que la palabra de Dios nos anima a orar, cuándo debemos orar, y nos invita a que oremos a todo tiempo. Y es importante que los discípulos, aunque fueron grandes maestros, no le dijeron a Jesús: Señor, enséñame a predicar, enséñame a enseñar, ¿verdad? Le dijeron: enséñanos a orar, ¿verdad? Como comentaba Alejandro, sí, la oración va dirigida al Padre, pero siempre hay lugar, siempre hay espacio a que crezcamos en la oración, ¿me entiendes? Quizás cuando estábamos recién convertidos, ¿verdad?, nuestras oraciones eran algo básico, ¿no? Y sabemos que la oración es una comunicación con el Padre, es una conversación. Y en cualquier ámbito, en una relación, en nuestras relaciones personales, con nuestras esposas, y las hermanas con los esposos, y en una relación laboral, se dice que la mejor relación es cuando hay comunicación, ¿no? Entonces, si queremos mejorar la relación con nuestro Dios, yo creo que necesitamos practicar más la conversación entre nuestro Padre y nosotros. Y el último versículo que leímos habla de la actitud con la que nos acercamos a Dios, ¿no? Me recuerda a la mujer cananea, cuando ella busca a Jesús y le grita y le llama diciéndole, ¿no?, que por favor tenga misericordia para que sane a su hija. Pero da la impresión que en algún momento los discípulos estaban como hasta fastidiados o cansados de oírla, y le dice: Señor, atiéndela y despídela, ¿no? Pero lo que me enseña a mí es la insistencia, o la persistencia, la humildad, o que la mujer cananea está teniendo con Jesús, ¿verdad? Parte del resumen que estaba haciendo nuestro hermano Alejandro es, ¿verdad?, de que se acercó, ¿no?, a este personaje para que tuviera misericordia de él, y sabía que era el único que la podía ayudar. Esa debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios, como el hombre publicano.
una actitud de humilde, ¿no? De que nuestra dependencia es solamente de nuestro Dios, ¿no? Y que, como dice el último versículo que leímos, porque si nos acercamos humildemente, vamos a ser enaltecidos. Pero si llegamos con la soberbia, ¿no? Como tenía el fariseo, pues vamos a ser humillados. Vamos a ser humillados o no vamos a poder tener de parte de nuestro Dios la misericordia de la cual estamos buscando en lo que le estamos rogando. Eso era lo que quería comentar. Amén, Juan. Me hiciste acordar de cuando los fariseos iban a ayunar, porque está aquí en el texto que dice que ayuna 2 veces a la semana y da diezmo de todos los ingresos, en el versículo 12 de 18. Y, y me acuerdo cuando Jesús nos enseñaba y nos decía acerca del ayuno, que no sean como estos, que dejan que su rostro se vea que están ayunando. Ustedes cuando ayunéis, lávense bien. Yo me imagino que cómo sería un rostro de un fariseo ayunando. Quizás te sorprendería. Mira, este hombre está pasando hambre, está ayunando, qué cosa tan increíble. Y Dios no ve, Dios no quiere eso, igual que la ofrenda, igual que el ayuno, igual que la actitud de orar. O sea, estamos hablando el carácter del cristiano, o sea, no es para ser visto, es para ser para el Padre, es para eso. Hermano Agustín. Sí, el secreto es para quién lo haces, para quién lo haces. Cuando estamos orando, ¿a quién estamos dirigiendo la oración? ¿A los que nos están escuchando o a Dios? Tenemos que tener eso en mente siempre. El fariseo oraba no para Dios, sino para que lo escucharan. El publicano oraba a Dios porque necesitaba a Dios, sentía su necesidad de Dios por su condición pecadora. Voy a contar una anécdota cortita. Bueno, una tía de mía, la hermana de mi suegra, ella era viejita, estaba en un asilo de ancianos y ellos ahí en el asilo tenían una sesión de oración y venía un cura católico y entonces ella no atendía. Y una de las señoras le dijo, ¿usted por qué no atiende? Y entonces ella dijo, no, es que yo soy cristiana. Dice, ¿cómo? ¿Usted es cristiana? Y no atiende. No, dice, ¿de qué clase cristiana? Y ella dijo, bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces la señora le dijo, ustedes son los que nomás creen que nomás ustedes se van a salvar. Y ella dijo, no, nosotros creemos que nomás algunos de nosotros nos vamos a salvar. Algunos de nosotros, no todos. No todos. Buena respuesta. Así nos contó ella. Sí, lo que te comentaba, Agustín, de que en nuestras oraciones uno le pide a Dios, como los discípulos, ¿no? Que nos enseñe a orar. Porque en algunos momentos, cuando oímos a hermanos orar, dice el Señor, si te hemos ofendido, si hemos pecado, te rogamos que nos perdones, ¿verdad? Yo digo, no creo que si es que, ¿verdad? Dice la palabra que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿verdad? Quizás hay pecados involuntarios, bueno, no quizás, pero hay pecados involuntarios. Dios está esperando que yo haga algo hoy que es bueno y lo estoy dejando de hacer, estoy pecando, ¿verdad? Y también, o sea, hace ya muchos años, platicando con un miembro de la iglesia, me dice, bueno, es que yo desde que me levanto trato de agradar a Dios, o sea, trato de hacer lo bueno, trato de hacer esto, digo, ¿verdad? Y no, le era muy difícil aceptar, ¿no? Que delante de Dios pues, somos pecadores, ¿no? Él, por más que trataba de decir, es que yo no le hago mal a nadie, ¿me entiendes? Por eso comentaba que me llama la atención lo que los discípulos le pedían al Señor, enséñanos a orar. No era de que se aprendieran la oración modelo y la voy a repetir y total, ya me la aprendí, ya sé orar, ¿verdad? No era el punto así, sino que necesitamos crecer en nuestras oraciones, en cómo nos acercamos a Él, ¿verdad? En nombre de quién vamos, ¿verdad? Porque también algunas veces se trata nomás de pedir,
¿verdad? Y se nos olvida agradecer también dentro de la oración. Gracias, hermanito Juan. ¿Otro comentario? Quería hacer un comentario, tengo una hermana, que tiene su esposo con cáncer y ella estaba en oración con otras hermanas y ella decía, gracias Señor por el cáncer de mi esposo. Gracias porque usted sabe el propósito que hay en esa enfermedad, tanto para él como para mí, que soy su esposa y que soy una misma carne. Y solamente queremos, Señor. Ella dice que está orando de esa manera y una hermana la interrumpe. Y entonces le dijo, ¿cómo es posible que usted esté dándole gracias a Dios por el cáncer de su esposo? Eso es vergonzoso. Pareciera que no amara a su esposo, ¿verdad? Porque el cáncer es una maldición y va a ser una maldición siempre. Entonces ella dijo, bueno, eso es de acuerdo al cristal que usted lo mire, hermana. Pero yo le doy gracias a Dios por esto que estamos viviendo. Entonces, eso también, aun cuando las situaciones son muy duras, sabemos que tenemos que dar gracias a Dios. Él tiene un propósito, decía la hermana, si es con esta enfermedad que mi esposo parte, gloria a Dios. Lo importante es que el propósito se cumpla, si es así su voluntad. Pero aún nos cuesta llegar a estar en una situación tan difícil y con honestidad del corazón decirle al Señor gracias. Eso era. Hermanita Alice, amén. Me hiciste acordar del varón Job. En el libro de Job, cuando Job pierde todo, la esposa le pidió le sugirió que maldijera y que se echara a morir. Y él dijo, no, yo no voy a maldecir a mi Dios. Yo le voy a dar gracias. Y recibió 100 veces más. Y eso me llama la atención. Gracias, hermanita. ¿A otro comentario, hermanitos? Hermanito querido no ha querido decirnos ni una palabrita hoy. Bueno, estaba viendo el pasaje y me llama la atención lo que dice el versículo 9 acerca de, o sea, Jesucristo, o sea, muestra ahí a quién se dirige Jesucristo, o sea, o para quiénes son esas palabras que están ahí en ese pasaje. Y son personas que tienen dos problemas, ¿sabes? Los menciona allí, ¿no? A los que se justifican a sí mismos porque confían en sí mismos. ¿Verdad? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Okay? Hay personas que tienen esa característica, ¿no? De confiar en ellos mismos. Y el otro problema, que menosprecian a los otros, ¿verdad? Y estaba pensando en eso y llevándolo al cuadro general de lo que viene diciendo del reino. Pues en el reino, lo que viene hablando del capítulo 17, en el reino, o sea, no confiamos en nosotros mismos y no nos consideramos justos nosotros a nosotros mismos. Confiamos en Cristo, ¿verdad? Confiamos que el justo es Él y le damos la gloria a Él, O sea, generalmente quien confía en sí mismo termina dándose gloria a sí mismo, pero cuando confiamos en Cristo, ¿verdad? Y reconocemos nuestra condición, nuestra pecaminosidad, pues, y que Él es el que tiene el poder para librarnos de eso, obviamente le damos la gloria a Él. Y el otro problema, pues, el menospreciar a otros. O sea, el fariseo cuando oró, pues, menospreció al publicano, pues, y en el reino debemos más bien considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, cosa que no estaba haciendo el fariseo. Entonces, yo creo que cuando alguien confía en sí mismo, ¿verdad? No solamente tiene problemas con su oración o su manera de orar, sino que tiene problemas con todo lo que hace. Y creo que lo que está atacando allí nuestro Señor Jesucristo, o corrigiendo nuestro Señor Jesucristo, es la gente que confían más en ellos como justos, ¿okay? Y no quienes confían, que no quieren reconocer que necesitamos a Jesús. Solamente eso me estaba llamando la atención en este pasaje. Amén, hermanito Pedro.
¿Alguien más, amados hermanos? Ya creo que estamos ya en la recta final. Hermano Agustín, ¿algo más que añadir, que concluir? Finish. Todo terminado, entonces bueno, voy a detener la grabación, hermanito.